Bienvenidos a la clase 26 online, Español 120B, Género e Identidad en la Literatura Española del Romanticismo a la Postguerra. Y ya hemos llegado a la postguerra, estamos en postdictadura y tras la historia literaria en España, tras la muerte de Francisco Franco. Hoy les ofrezco una breve introducción a la película Todo sobre mi madre y concluiremos con una breve comparación entre la novela que estamos leyendo, Crónica del Desamor, de Rosa Montero, y la película de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre. Bien, en esta clase primero tenemos una breve introducción a Todo sobre mi madre. Luego repasaremos algunos temas que quiero que consideren al ver la película. Y finalmente tendremos una breve discusión sobre lo que quiero que preparen para nuestra discusión en clase el miércoles. Compararemos a Crónica del Desamor y Todo sobre mi madre. Empezamos. Bien, breve introducción a Todo sobre mi madre. Todo sobre mi madre la dirigió Pedro Almodóvar, el famoso cineasta español que encontramos la semana pasada cuando hablamos de la movida, y él se considera uno de los representantes de la movida. Esta película es después de la movida sabemos que fue en los 80, fue parte del destape. Ya en Todo sobre mi madre llegamos al 1999, entonces podemos decir que el curso ha cubierto más de un siglo de representación artística y literaria española desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Bien, como les mencioné, Todo sobre mi madre aparece en 1999. El director fue Pedro Almodóvar, productor Agustín Almodóvar. La música la coordinó Alberto Iglesias. El guión lo escribió Pedro Almodóvar. La cinematografía fue de Afonso Beato y la producción es una colaboración entre España y Francia. El Deseo S.A., como aprendimos hace unas semanas, es la compañía de Pedro Almodóvar y también colaboró France 2 Cinema. Bien, empezamos. Temas que quiero que consideren cuando vean la película y después de verla. Los espacios. En el cine de Almodóvar el espacio es muy importante, ¿no? Tanto dentro de la casa como fuera. Y específicamente vamos a ver los espacios de Madrid y de Barcelona. Quiero que presten particular atención a los colores. Cuando hablamos de la movida, dijimos que eran colores muy brillantes. Creo que Cara en clase mencionó que era muy colorido, ¿no? Vemos lo mismo en las películas de Almodóvar. Miren nada más estas escenas en la cocina, en la calle y en Barcelona luego la escena con todos los autos. Los colores son muy diferentes. Algunos son bien brillantes, otros son más opacos. Al ver la película piensen, ¿por qué Almodóvar está usando estos colores? ¿Cuándo y cómo? Continuamos. Bien, ahora vamos a hablar de temas que discutimos en la clase pasada respecto a Crónica del Desamor y vamos a considerar los mismos temas en cuanto a cómo aparecen en Todo sobre mi madre, película que sale 20 años después de que se escribe Crónica del Desamor. Entonces, si Crónica del Desamor aparece justo después de la muerte de Franco, 4 años para ser exactos, ya 20 años después es que nos llega Todo sobre mi madre. Piensen en los trabajos de las diferentes mujeres que vemos en esta escena. Tenemos 3 personajes diferentes, ¿no? Una es trabaja en la profesión médica, otra trabaja como monja y otra es ama de casa, ¿no? También tenemos la artista. So, piensen en los trabajos de las mujeres. Hay hombres, ¿qué trabajos tienen los hombres? ¿Cómo aparece el trabajo dentro de la vida de estos personajes? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué necesidad tienen de trabajar? Y piensen en Ana, en Elena, en La Pulga, en Julia, personajes de Crónica del Desamor. ¿Cómo compara el rol que tiene el trabajo en sus vidas? Bien,
La sexualidad y el sexo, tanto heterosexual como homosexual. Ya hablamos la semana pasada del personaje de Cecilio en Crónica del Desamor, que es un personaje homosexual, y los que presentaron sobre Cecilio mencionaron su soledad. ¿Cómo se representa la sexualidad y el sexo en Todo sobre mi madre? ¿Cómo se representa la sexualidad y el sexo en Crónica del Desamor? Hemos hablado de tabús en Crónica del Desamor, muchos impuestos por la religión. ¿Qué nos dice Almodóvar 20 años después? Tenemos a la Grado en la imagen a la izquierda con la camisa rosada. Este monólogo es muy importante en la película sobre ser auténtica, ¿no? Luego tenemos a los otros personajes, no les voy a decir mucho por si todavía no han visto la película, pero cuando los vean, piensen en estos personajes y cómo representan la sexualidad heterosexual, la sexualidad homosexual, la sexualidad transexual, ¿no? ¿Qué cambios notamos entre Crónica del Desamor y Todo sobre mi madre? Bien, próximo tema, el aborto y los métodos anticonceptivos, derechos de la mujer. Comparemos varias instancias en que aparece el aborto, hablamos de la escena del diafragma, hablamos de que Candela tuvo que ir a Inglaterra para recibir un aborto higiénico, todo esto en Crónica del Desamor. ¿Qué pasa en Todo sobre mi madre respecto al mismo tema? ¿Quién necesita este procedimiento? ¿Hay tabú todavía? ¿No hay tabú? ¿Cómo se resuelve o no? ¿Qué se decide hacer? ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Cómo se representan los derechos de la mujer en Todo sobre mi madre en comparación a Crónica del Desamor? Volvemos al tema de la maternidad y la paternidad. Es un tema importante tanto en la novela como en la película. Cómo se desarrolla, cómo se representa. La película se llama Todo sobre mi madre. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el padre? ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser madre? ¿Hace falta dar a luz a un hijo para ser padre o madre? ¿Hace falta cierta identidad sexual? ¿Cómo se representa y por qué? ¿Cuáles son los lazos que se forman entre personajes respecto a la maternidad, a la paternidad? ¿Qué se espera de una madre y de un padre? Bien, otra vez comparen con cómo se representa en Crónica del Desamor. Tenemos a Julia, que tiene varios hijos y estuvo toda una vida casada. Tenemos a Ana, que es una madre soltera. Tenemos a Candela, que decide no tener un hijo. Entonces, ¿cómo se compara la novela con la película? Continuamos. Enlaces. Son bien interesantes los enlaces, cómo se crean, cómo se rompen, cómo se conectan, cómo se duplican. Relaciones entre personajes masculinos y femeninos, relaciones entre madres y padres, hijos y padres, relaciones entre esposos, relaciones homosexuales, relaciones transexuales, relaciones de amistad. ¿Cómo se forman enlaces en Todo sobre mi madre y cómo compara el modo en que se representan enlaces y conexiones entre personajes en Crónica del Desamor? Esta pregunta es un poco más complicada, quiero que la piensen con cuidado, tomen los apuntes que puedan mientras vayan viendo la película y mientras vayan terminando la novela. Bien, ahora, trayendo todos esos temas juntos, vamos a concluir con una breve preparación para la clase del miércoles. Quiero que piensen y comparen Crónica del Desamor y Todo sobre mi madre. Bien, primero, piensen en semejanzas temáticas respecto a los siguientes temas: sexualidad, religión, maternidad y paternidad, derechos de la mujer y el aborto, machismo y feminismo, y el género y el trabajo. Luego, piensen en los mismos temas, pero en sus diferencias: la sexualidad, la religión, maternidad, paternidad, derechos de la mujer, aborto, machismo, feminismo, el género y el trabajo.
cómo son diferentes en su representación en Crónica del Desamor y en Todo sobre mi madre. ¿Sí? Bien, para concluir, ¿cómo evoluciona España entre 1979 y 1999? Considera los temas que acabamos de repasar y describe cómo cambia o no la sociedad española entre 1979 y 1999, según se representa en la novela Crónicas del Desamor de Rosa Montero y la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. ¿Sí? Tomen apuntes, tráiganos a clase. Con esto iniciaremos nuestra discusión que compare la película con la novela el miércoles y cerraremos un poco más de un siglo de estudio de literatura y de cinematografía en España. Adiós.